la teoría de los dos demonios en Argentina. Pensábamos que no iba a volver a suceder esto, pero parece ser bastante cíclica la historia en este sentido. Y por ahí antes de comenzar a preguntarte algunas cosas, pedirte quizá una reflexión sobre esto, sobre cómo haces una lectura sobre que se vuelva a hablar de una teoría de los dos demonios y que haya tenido lugar en espacios institucionales del Estado. Que es penoso. Es penoso que esto ocurra. Y creo que esto tiene explicaciones, naturalmente. Perdón, nada surge de la nada. Y creo que este hecho tiene que ver con varios años, prácticamente estos 40 años de lo que se llama vida democrática, donde se prometió una cosa y no se cumplió. Entonces no alcanza con la reivindicación y las leyes y demás. Usted sabe que las leyes no alcanzan para poder controlar la situación en la sociedad, ni impulsar los cambios, ni las transformaciones. Las leyes son las leyes, responden a otro modelo, a otra lógica, etcétera. Pero en la sociedad argentina, creo que estos 40 años, desgraciadamente, retrocedimos en varios aspectos. Básicamente, ¿en qué estoy hablando? Ganamos una cosa, la libertad. Y esto fue un gigantesco sacrificio de toda una generación. Pero con esto no alcanza tampoco. Y yo creo que lo que nos faltó es que sucesivos gobiernos fueron gobernando mirando más a ombligo y mirando más hacia arriba y hacia afuera que mirando hacia abajo y hacia adentro. Y entonces ahora llega la respuesta del pueblo. Y lamentable, vergonzoso, ¿no es cierto? Vergonzoso para nosotros mismos, que hoy en día miles o centenares de miles y tal vez millones de jóvenes están votando a un candidato como Milei. Creo que ese es el reflejo más lamentable de lo que está pasando en ciertos aspectos en la opinión pública. Y creo que esto no va a ser fácilmente erradicado. Creo que esta derrota popular, que ya pasó, más allá de lo que pase en las elecciones, esta derrota popular nos va a costar mucho, mucha sangre y sacrificio, mucho dolor, pero creo que podrá servir para que aprendamos por lo menos algo de la historia. Roberto, buen día. Franco te saluda de este lado. Buen día. En este día recuerda la caída en combate de dos compañeros que eran comandantes de Montoneros y que también, parafraseando algo de la cantidad de barbaridades que se dicen en este tiempo, es un poco la marca histórica de la organización en relación a los distintos comandantes que han pasado, donde todos han caído en combate, digamos. Y algo de lo que también quería pedirte una reflexión es alrededor de muchos de los debates que han ido saliendo en estos días en relación a la pelea que se eligió dar, a la definición política y al contexto particular en el cual la organización se inscribió en la historia de la Argentina. Bueno, son varias cosas las preguntas, ¿no es cierto? Pero yendo al tema de fondo sobre la permanente acusación que llueve de los medios de comunicación y demás, el sentido de la entrega y la utilización de una juventud y demás. Yo hace años ya tengo escrito ahí una historia montonera, personal y demás sobre estos hechos, y lo que recuerdo, creo que sobre 13 comandantes que tuvo la organización desde su construcción como tal, ¿no es cierto? Es solamente 3 compañeros quedamos vivos al final de este proceso. Esto indica, por suerte no se trasladó ese porcentaje de caídas al resto de los niveles organizativos, lo que quiere decir que fueron en lo más alto nivel, donde más alto costo se pagó por esa lucha. Eso para desmentir todas esas afirmaciones, como usted me decía recién, punto primero. Punto segundo, evidentemente hoy es un día importante para nosotros, lleva el nombre de 2 compañeros, Gustavo Ramos y Fernando Valmedina, que habían sido asesinados en William Morris en el año 70. Y de alguna manera la importancia de esta simbología, un símbolo que permite que diferentes cosas de diferentes momentos y en distintas circunstancias recuperen el sentido profundo de aquello que se recuerda. Pues bien, estos compañeros han tenido la virtud histórica o el recuerdo y el privilegio de alguna manera de ser el símbolo de la organización, y eso no es cualquier cosa.
Es decir, después de decenas de décadas, de decenas de años, nos encontramos con que les podemos rendir homenaje, tal cual hicimos anoche en el sitio donde fue asesinado Rodolfo Walsh, para recordar a estos compañeros. Creo que este es un hecho histórico y el simbolismo que ellos representan se irá continuando a lo largo de los años, como recordamos la historia de nuestros héroes y mártires con el simbolismo que ellos encierran. Y había una última parte de la pregunta, creo que me hacía... respecto a la campaña hoy en día sobre Montoneros. Si yo acá justo estaba mirando algunos medios de prensa de hoy y evidentemente no pierden la oportunidad para hacer esta campaña. Esto tiene dos significados, ¿no es cierto? Tiene un significado de la voluntad, de alguna manera, del país gorila y oligárquico, que refleja esa necesidad de poder barrer de la tierra a esa historia, porque esa historia les duele, porque esa historia de alguna manera imaginaba otro país. Y evidentemente cuando nos encontramos con este país y con esta realidad, esa historia aflora. No me refiero acá a que afloren pequeñas organizaciones montoneras que hoy puedan existir, no es eso, es que aflora como una historia pendiente, como algo que nos comprometimos a realizar y no lo logramos, pero que el tiempo seguramente se encargará de completar. Entonces, para que ese tiempo, cuando se encargue de completarlo, tenga como visión las que ellos quieren, es que difunden y difunden y difunden tamañas mentiras. Pues yo creo que el paso del propio tiempo tiene coyunturas como estas, ¿no es cierto?, que nos va a costar mucho, como decía recién, pero que evidentemente la salida de esto en el tiempo que demande, y yo tengo 82 años, de modo tal que poco importa si la veré o no, pero sí en el tiempo que demande vendrá con otras respuestas, y en esas respuestas estará el simbolismo de este recuerdo que tenemos. Tal cual. Roberto, con respecto también a este presente, en el cual muchos hablan, ¿no?, de que de los lazos de incertidumbre o estas o que nos faltan columnas de dónde aferrarse. ¿Cuál crees que son algunas de esas verdades históricas que muchas veces quienes abrazamos a la militancia como único tránsito de nuestra vida, justamente nos aferramos de ellas, pero sobre todo también en estos contextos adversos, y si sabrán ustedes de contextos adversos, qué mensaje en relación a una juventud que ve en el compromiso, en la solidaridad, en la unidad, valores centrales para pensar un futuro? Sí, creo que hay una idea central, ¿no es cierto?, que aflora todos los días. Yo la mencionaba al comienzo, esta idea de que hay un sector dominante en la Argentina, que ese sector dominante del país tiene su mirada puesta en los que mandan, en el poder internacional y en el afuera del mundo. Y por otra parte, el pueblo vive otra realidad. Cuando más nos adentramos en la Argentina profunda, más nace con fuerza esa otra entidad, la que está abajo, y no tiene más alternativa que mirar hacia abajo. Yo creo que ese es el punto central, y en la medida que el tiempo permita que vayamos instalando de vuelta esa concepción de la realidad, es que también las cosas irán dando vuelta en la cultura y en mil cosas más para que podamos cambiar la situación. Yo creo que estamos en un punto crítico, evidentemente, de los peores momentos del país, pero creo que sobre la base de este cambio de criterio, de esta pelea por esta situación, podremos irlo modificando. Evidentemente lo que pasa en la coyuntura se siente, afecta, duele, pero también es cierto que ese dolor, ¿no es cierto?, el pueblo lo puede trasladar en fortaleza futura. Tal cual. Totalmente. Ahí, Roberto, sobre esto último que decías, pienso mucho en los jóvenes. Bueno, nosotros somos parte de ellos, y si bien vemos con preocupación que haya muchos de ellos que eligen un modelo de país quizás sin mucho raciocinio quizás, o sin analizar en profundidad de qué se tratan esos proyectos de país, hay muchos otros que intentan de alguna manera hacer una crítica profunda de la coyuntura actual, de lo que es el gobierno oficialista, de cómo se lleva adelante las políticas, y quería preguntarte cómo lo ves en ese sentido, cuál crees que es realmente el proyecto por el que se debería abogar, y bueno, cómo ves a Unión por la Patria también en ese sentido.
Yo creo que es esto lo que decía hace un pocos momentos, de que hemos sido muy débiles en la ejecución de políticas, lo que tendría que haber sido una realidad de cambio y transformación en la Argentina. Y esto lo podemos medir en un montón de cosas, es decir, básicamente la realidad cotidiana de lo que pasa con este tema. Bueno, basta mirar cualquier diario, cualquier medio, cualquier charla y cualquier reunión y de cualquier lugar, y nos encontramos con el problema de siempre, que la plata no alcanza, que no se puede, que no llegamos ni a fin de mes ni por casualidad, etcétera, 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 y de cómo se multiplican las necesidades acerca de una cosa elemental como la comida y el hambre. Y yo creo que de esto sí hay una gran responsabilidad de la dirigencia argentina, de toda la dirigencia. Nosotros nos incluimos en esta responsabilidad en la medida que no fuimos capaces de generar una alternativa. Yo creo que el hecho de que hoy aparezca como alternativa una figura como Milei, con el programa que va levantando ante los ojos espantados de gran parte de la sociedad, es el reflejo de eso. Y creo que la juventud no está votando tanto por su programa como está votando esa bronca colectiva que tiene y la esperanza que le genera algo distinto, nuevo y que no tiene nada que ver con el pasado. Cuando una generación entera prácticamente le está diciendo que ese pasado, ¿no es cierto?, que esa realidad que está viendo no quiere saber nada con eso, ocurre que nos encontramos exactamente con la misma respuesta que hace 20 años, o 23 o 22 años atrás, cuando salimos a la calle y dijimos que se vayan todos. Pues bien, 22 años después, a mí me impresionó notablemente cuando fue el festejo del triunfo de las PASO de Milei, que el grupo que lo rodeaba empezó a cantar que se vayan todos, porque evidentemente esa es la profunda derrota que tenemos. No importa un comino quién fue el partido, la fuerza derrotada. Lo que sí me importa saber que ahora ellos se han apropiado de una bandera, y el que se vayan todos se lo está diciendo a toda la dirigencia de estos años, porque evidentemente no fue capaz de dar respuesta a esta realidad. Yo creo que revertir eso es la única posibilidad que tenemos, y la situación no es fácil. No solo no es fácil en términos de la población, no es fácil inclusive en términos de integridad territorial, en términos de futuro. Somos una patria que está en venta, que se está regalando. Sí, de, qué sé yo, lo que pasa con el litio, lo que pasa en la Patagonia con la pesca, lo que pasa donde miremos en la realidad y apretemos un poquito, sale la puz de esta realidad. Entonces creo que eso es lo más maligno de lo que está ocurriéndonos, y creo que en esto sí, no hay forma de que toda esta dirigencia eluda su responsabilidad. Ya sé, ellos lo que plantean justamente porque quieren evitar todo sistema político que sea intermediario y expresión de la sociedad. Ellos prefieren que la sociedad funcione en base a un pueblo que demanda, y ellos simplemente que responden desde el poder económico, sin intermediaciones. La política les molesta, los jode, y creo que desgraciadamente los políticos hicieron lo que ellos querían. Y esa es la desgracia que tenemos por delante y lo que habrá que superar. Tal cual. Roberto, obviamente te agradecemos muchísimo estos minutos por haber compartido con Radio Trinchera. Te invitamos el día 30, va a ser el segundo aniversario de la radio, lo vamos a festejar en los viejos galpones ferroviarios de Tolosa, recuperados por la Organización Popular y transformados en un polo productivo, cultural, educativo y comunicacional. Así que estás más que invitado, y también te hacemos extensiva la invitación porque estamos produciendo un segmento que se llama Pensar la Patria, Hacer la Patria, con distintas entrevistas, y nos encantaría contar con tu presencia también. Bueno, lo primero, estoy a disposición de ustedes. Lo segundo, yo les agradecería que un par de días de antelación al 30 me informen el lugar exacto donde va a ser, el horario y demás, y estaré allí en ese momento. Les agradezco enormemente. Muchísimas gracias. Por favor, fuerte abrazo y gran jornada. A disposición de ustedes, un abrazo fuerte. Gracias. Abrazo grande, Roberto. Pasaba Roberto Cirilo Perdía, hoy en el Día del Combatiente Montonero. Carlos Gustavo Ramos Fernando Abal Medina, presentes ahora y siempre.